¿Alguna vez has sentido que el aire se vuelve más pesado justo antes de medianoche? Que el silencio no es solo ausencia de sonido, sino algo que respira, que observa. Yo creía que el miedo era cosa de películas baratas, hasta que vi con mis propios ojos cómo un hombre sano se convirtió en ceniza en cuestión de horas, y todo por un trago de agua negra. Esta historia no es leyenda, no es cuento de viejas. Sucedió en un lugar tan real como tu barrio, en un pueblito olvidado entre las montañas de Oaxaca, San Bartolo Tepetlapa, un lugar donde la niebla no solo cubre los cerros, también oculta secretos que nadie debería conocer. Y todo comenzó con un curandero llamado Don Mateo Cervantes, un hombre de manos callosas y mirada triste, que curaba sin pedir dinero, pero que exigía un precio que nadie podía ver. Lo que voy a contarte hoy no lo creerás. Pero si alguna vez sientes un olor a cera quemada y tierra mojada al anochecer, no ignores esa señal, porque alguien ya está pagando por ti. El viento en San Bartolo no sopla como en otros lados. Aquí no es solo aire moviéndose entre los árboles. Es como si trajera voces, murmullos, que se enredan entre los pinos y se meten por las ventanas al anochecer. Y si prestas atención, a veces suena como un caballo caminando sobre grava, aunque no haya camino, ni caballo, ni alma viva en kilómetros a la redonda. Don Mateo vivía solo en una casa de adobe al final del camino, donde el sendero se perdía entre la maleza y el musgo. Nadie sabía cuántos años tenía. Podría tener 50 o 100. Su piel era oscura como la tierra después de la lluvia, surcada por arrugas que parecían raíces. Tenía una sola regla: no preguntes cómo lo hago. Y nadie preguntaba, porque cuando tu hijo no respira, cuando tu madre no abre los ojos y el médico dice, ya no hay nada que hacer, no te pones a cuestionar milagros, solo agradeces. Pero había detalles que no encajaban. Don Mateo nunca atendía a nadie después de las 11 de la noche. Ni siquiera cuando alguien llegaba con fiebre alta, con los ojos inyectados, suplicando ayuda. Ya no es hora, decía, y cerraba la puerta con doble llave, como si algo pudiera entrar o como si algo no debiera salir. Y justo antes de la medianoche, todos los que vivían cerca juraban lo mismo. Se escuchaban cascos, lentos, firmes, un ritmo que no era de este mundo. Toc, 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 toc. Como si el tiempo mismo se detuviera con cada golpe. Y entonces aparecía él, un hombre alto, vestido de charro negro de pies a cabeza. Su sombrero tapaba los ojos, pero no hacía falta verlos. Se sentía su mirada, pesada, fría, como si te estuviera midiendo el alma. Montaba un caballo oscuro, tan negro que absorbía la luz, no relinchaba, no movía las orejas, solo caminaba como si ya conociera el camino, como si ya hubiera hecho ese recorrido miles de veces. Don Mateo salía, sin decir palabra, solo abría la puerta, encendía una vela negra en el umbral y el charro entraba. La puerta se cerraba y entonces el silencio. No se oían gritos, no se oían rezos, nada, como si dentro de esa casa el tiempo se detuviera, como si el mundo entero contuviera el aliento. La gente del pueblo empezó a murmurar. ¿Qué pasa ahí adentro?, decían. ¿Quién es ese hombre? ¿Por qué siempre llega a la misma hora? Y entonces
Una noche, todo cambió. Llovió como si el cielo se hubiera partido. El agua caía a baldazos, el río se desbordó y los truenos retumbaban en los peñascos como tambores de guerra. Y en medio de esa tormenta, una mujer llegó corriendo a la casa de don Mateo. Era Julia Mendoza, joven, apenas 20 y tantos, con el rostro empapado de lluvia y lágrimas. Llevaba en brazos a su hijo, un niño de 6 años, pálido como una hoja de papel, con la respiración entrecortada, los labios azulados. «Don Mateo, por favor», gritó, golpeando la puerta con los nudillos. «Mi niño se muere. No hay nadie más que pueda ayudarlo». La puerta se entreabrió, solo un poco. Don Mateo asomó el rostro, con los ojos hundidos, la frente sudorosa. «No puedo», dijo, con voz ronca. «Hoy no. Esta noche ya está ocupada». «Por favor», sollozó Julia, abrazando al niño. «Es todo lo que tengo. Si él se me va, yo también moriré». Don Mateo cerró los ojos. Se oyó un trueno, y en ese instante, como si el cielo hubiera escuchado su lucha interna, suspiró. «Entra», dijo, con voz temblorosa, «pero no preguntes, no mires, y nunca, nunca digas lo que veas». Julia entró, temblando. La casa olía a hierbas amargas, a cera vieja, a algo más, como si la tierra misma hubiera sido cavada y traída al interior. Don Mateo cerró la puerta con llave, luego echó el cerrojo. Luego puso una cruz de madera en el piso, justo detrás de la puerta. «Pon al niño en la mesa», ordenó. Julia obedeció. El niño respiraba con dificultad, como si cada bocanada fuera la última. Don Mateo sacó un cuenco de barro antiguo, con símbolos que nadie en el pueblo reconocía. Lo llenó con agua de un cántaro que guardaba bajo llave. Agua que no parecía agua, era oscura, densa, como si tuviera aceite mezclado. Encendió 3 velas negras. Las colocó en triángulo alrededor del cuenco y entonces comenzó a hablar, no en español, no en zapoteco, en algo más antiguo, palabras que no deberían salir de una garganta humana. Sonaban como huesos rozando entre sí, como raíces moviéndose bajo tierra. Julia sintió un frío que no venía del aire. Le subió por las piernas, le trepó por la espalda, le heló el corazón. Quiso salir corriendo, pero sus pies no respondían. Solo podía mirar. ¿Estás listo para lo que viene? Te leemos. Déjanos saber en los comentarios. Don Mateo tomó un puñal de obsidiana y con él se hizo un corte en la palma. Dejó caer 3 gotas negras en el cuenco. El agua se agitó, no por el viento, no por un temblor, como si algo dentro hubiera despertado. «Tlazocamati tonatiu, pero no es para ti», murmuró. «Es para él, por su vida, por su futuro, por su amor». Y entonces el niño abrió los ojos, no con violencia, no con un grito, con calma, como si despertara de una siesta. Miró a su madre, sonrió. «Mamá, tengo hambre», dijo. Julia lloró. Abrazó a su hijo, lo apretó contra su pecho, rezó, agradeció, besó las manos de don Mateo. Pero él no sonreía, solo miraba el cuenco. El agua negra ahora estaba quieta y en el fondo algo brilló, un reflejo, como una sombra que se movía. «Vete», dijo don Mateo. «Ahora, antes de que llegue». «¿Quién?», preguntó Julia, asustada. «Él»,
el que viene a cobrar. Julia no esperó más. Salió corriendo con su hijo bajo la tormenta. Apenas había dado 10 pasos cuando escuchó los cascos. Toc, toc, toc. No era imaginación. Estaba ahí, en la niebla, acercándose, y entonces lo vio. A lo lejos, entre la lluvia, la figura alta del charro negro, montado en su caballo, avanzando sin prisa, como si ya supiera que lo esperaban. Julia corrió como si el diablo la persiguiera, y cuando llegó a su casa, abrazó a su hijo toda la noche, rezando, agradeciendo, pero también preguntándose: ¿a quién le dio don Mateo mi agradecimiento? ¿Qué precio pagó por mi hijo? A la mañana siguiente, el cuerpo del viejo don Ramón, el alvéndar del pueblo, fue encontrado en el río. No tenía heridas, no había señal de violencia, pero en su pecho, justo sobre el corazón, había una marca, oscura, profunda, como si algo hubiera quemado la piel desde dentro. Era un círculo con 3 líneas que bajaban como lágrimas, el mismo símbolo que Julia había visto en el cuenco de don Mateo. La gente del pueblo no dijo nada, pero sus miradas cambiaron. Las conversaciones se volvieron susurros. Nadie volvió a hablar del milagro del niño. Solo se repetía una frase, de boca en boca, como una letanía. El que cura con sangre ajena, paga con alma prestada. Y don Mateo no salió de su casa en 3 días. Los días siguientes fueron como caminar sobre hielo delgado. Cada vez que alguien pasaba frente a la casa de don Mateo, sentía un escalofrío. No por el frío, por la sensación de que algo los observaba desde dentro. Algo que no parpadeaba, algo que no respiraba. Julia intentó convencerse de que todo había sido un sueño. La tormenta, el ritual, el niño sanando, incluso el charro negro. Pero la marca en el pecho de don Ramón no era un sueño, y tampoco lo era la mirada que don Mateo le había dirigido antes de que ella saliera corriendo. No era de este mundo, era la mirada de un hombre que ya no pertenecía a la vida ni a la muerte. Estaba en medio, como un puente, un pasaje. Pasaron 2 semanas. El pueblo entero evitaba hablar del tema, hasta que una tarde Julia regresó. Esta vez no estaba sola. Traía a su esposo, Daniel, un hombre fuerte, de manos trabajadas, que ahora caminaba encorvado, con la piel amarillenta, los ojos hundidos, la voz ronca. Don Mateo dijo a Julia, tocando la puerta con timidez: mi marido no mejora. El doctor dice que es el hígado, que no hay cura. Don Mateo abrió la puerta. Esta vez no dudó, solo negó con la cabeza. No puedo, dijo. Ya no hay nada con qué pagar. Pero usted salvó a mi hijo, insistió Julia. ¿Por qué ahora no puede ayudar a mi esposo? Porque el precio ya se cobró, respondió don Mateo, con voz seca, y no hay más deuda que transferir. ¿Qué quiere decir?, preguntó Daniel con esfuerzo. ¿Acaso mi vida no vale lo mismo que la de un niño? Don Mateo lo miró, y en ese instante Julia sintió que el aire se volvía denso, como si el tiempo se detuviera. Tu vida vale, dijo don Mateo, pero yo ya no tengo con qué negociar. Y entonces, desde el fondo de la casa, se escuchó un sonido bajo, profundo, como un gemido que venía de las entrañas de la tierra. Julia sintió que el suelo temblaba. No fue un temblor real,
Fue algo dentro de ella, como si su sangre se hubiera enfriado. Don Mateo cerró los ojos. Él viene, dijo. Hoy viene por mí. ¿Quién? Preguntó Julia, aterrada. El que me dio el don, el que me enseñó a curar, el que me mantiene con vida, mientras yo le dé lo que pide. ¿Y qué pide?, susurró Daniel. Don Mateo abrió los ojos. Esta vez no había tristeza, solo resignación. Almas dijo, no todas, solo las que ya están marcadas, las que el destino ha dejado en el borde. Yo las salvo, y él toma otra en su lugar. Así ha sido por 30 años. Julia sintió que el mundo se desmoronaba. ¿Mi hijo?, preguntó con voz quebrada. ¿Él no está maldito? Tu hijo está vivo, dijo don Mateo, y su alma es suya. Pero el equilibrio debe mantenerse. Por cada vida que salvo, otra se apaga. No elijo, solo permito. Eso es monstruoso, gritó Daniel. Sí, asintió don Mateo. Lo es. Pero ¿qué opción tengo? Vi morir a mi propia hija hace 30 años. No tenía cura. Nadie podía ayudarla hasta que él llegó. Me ofreció un trato. Puedes salvar a otros, pero nunca a los tuyos. Y cada vez que lo hagas, yo vendré a cobrar. Yo acepté, y desde entonces salvo vidas. Pero no duermo, no como, no vivo, solo existo. Julia cayó de rodillas. ¿Y don Ramón? ¿Por qué él? Estaba marcado, dijo don Mateo. Su hora ya había llegado. Yo solo aceleré el proceso para salvar a tu hijo. ¿Hay algún detalle que hayas notado y que otros no? Déjanos saber en los comentarios. Un silencio pesado cayó sobre ellos. El viento silbó entre las ramas y entonces, en la distancia, se escucharon los cascos. Don Mateo cerró la puerta con llave. Esta vez no la abrió. Váyanse, dijo. Ahora, antes de que él me vea con ustedes. No puede quedarse, gritó Julia. ¡Huya! ¡Escóndase! No hay a dónde, respondió don Mateo. Él siempre encuentra, y si no voy, vendrá por ti, por tu esposo, por tu hijo. Y con eso cerró la puerta. Las cerraduras sonaron. 1, 2, 3. Julia y Daniel se alejaron, corriendo, pero al llegar al camino, Julia se detuvo, volvió la vista. La casa de don Mateo estaba envuelta en niebla, y frente a ella, el charro negro ya estaba ahí, alto, inmóvil, el caballo negro sin mover ni un músculo, como si hubiera estado esperando desde siempre. Y entonces la puerta se abrió. Don Mateo salió. No llevaba nada, solo una vela negra en la mano. La dejó en el suelo. El charro desmontó. No hablaron, no se miraron. El hombre de negro tomó a don Mateo del brazo con una mano que no parecía de carne y lo condujo hacia el caballo. Don Mateo subió. No resistió, no gritó. Solo miró hacia el pueblo una última vez y entonces desaparecieron. No galoparon, no se alejaron, simplemente se esfumaron, como si la niebla los hubiera tragado. A la mañana siguiente, don Mateo no regresó. La casa estaba cerrada, las velas apagadas, el cuenco de barro desaparecido. Pero en la plaza del pueblo, junto al viejo pozo de piedra, apareció algo nuevo. Un cuenco más grande, de barro oscuro,
casi negro, con agua dentro, agua que no era agua, oscura, espesa, como si contuviera sombras, y en su borde, grabado con precisión, un símbolo, una herradura invertida, con 3 puntos en el centro. Algunos dijeron que era una marca del diablo, otros que era el sello de un antiguo pacto olvidado. Nadie se acercó, hasta que, 3 días después, la hija de don Ramón, desesperada por salvar a su bebé con fiebre, lo tomó, lo llenó de agua del pozo, lo puso en su casa, encendió 3 velas y rezó. A la mañana siguiente, su bebé estaba curado, pero ella no despertó. La encontraron con los ojos abiertos, la boca seca, como si hubiera gritado sin sonido, y en su pecho la misma marca, oscura, quemada, como si algo hubiera salido de adentro. Desde entonces, el cuenco ha aparecido en diferentes casas, siempre de noche, siempre lleno de esa agua negra, y siempre con la misma advertencia silenciosa: bebe y serás salvado, pero otro pagará por ti. Algunos dicen que don Mateo aún vive, que cada noche monta el caballo negro y acompaña al charro a cobrar deudas, que su alma ya no le pertenece, que es un guardián del equilibrio, un castigo andante. Otros dicen que el cuenco es él, que su esencia quedó atrapada en esa vasija y que ahora él es quien escucha las súplicas y decide quién debe morir. Yo no sé qué es verdad, pero hace 2 noches, caminando de regreso a mi casa, vi algo junto al pozo. El cuenco, allí, como si alguien lo hubiera dejado hace minutos, y el agua se movía, como si respirara. No me acerqué, pero juraría que, por un instante, escuché una voz, baja, rasposa, como si viniera de muy lejos. No preguntes cómo lo hago, solo agradece y prepárate. Y ahora, mientras grabo esto, siento un olor a cera quemada, y afuera, en la calle, toc, toc, toc. Si estás viendo este video, no ignores el sonido, porque si lo haces, podrías ser el próximo en pagar, y el precio nunca es lo que crees. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo para más historias como estas de terror, y no olvides suscribirte, porque si no vas a chupar faros.